mientras no se comprometa, va a seguir siendo un hobby y no va a ser un negocio que le reditúe. Queremos comer de nuestro negocio desde el primer día. ¿Cómo damos lo que no tenemos? No hay manera. Nunca se vayan a dormir si no han aprendido nada. Queremos lograr cosas, pero no nos organizamos, no tenemos una agenda, no somos respetuosas de nuestro propio negocio. Pero si tú faltas a tu trabajo en tu empresa o en tu, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Nada. Claro. Pero sí pasa. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada del podcast de Mujeres Chingonas. En esta ocasión nos acompañará la psicóloga humanista Elsa Villanueva y trataremos todos aquellos temas que tienen que ver con estas creencias limitantes, autosabotajes, síndrome del impostor, todas estas situaciones que internamente nos limitan en el tema del emprendimiento y en el camino de convertirnos en empresarias. Comenzamos. Si no se los ha dicho nadie, se los digo yo, son unas chingonas. Quok Agency, marketing out of this world. Llevamos tu marca a las estrellas. No puedo dar lo que no tengo. ¿Cómo es increíble que en esta comunidad de emprendimiento femenino, con emprendedoras de todo el país, vemos todo el tiempo este tipo de cosas, ¿no? Como la gran mayoría están enfocadas en dar y dar y dar, pero de repente no se dan cuenta que no pueden dar lo que realmente no tienen. ¿Tú qué opinas, Elsa? Fíjate que es un tema bien importante porque justo anteriormente hablábamos de estas creencias limitantes o de que sí queremos que lograr, pero no podemos. ¿No? No lo estamos haciendo. Y justo es eso. ¿Qué sí podemos dar y qué no? ¿Cómo lo vamos a saber? Eso es algo bien, es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo te quiero dar 1,000,000 de pesos, pues sí te los quiero dar, ¿no? Pero pues si no los tengo, ¿cómo le hago? Por mucho que quiera. Entonces, pero si le trabajo bien fuerte y lo logro y eso, y un día digo, Margarita, lo logré, a lo mejor no 1,000,000, pero 100, 200, X, ¿no? O sea, lo que sea, pues bueno, va a ser muy distinto y lo que se va a co-crear en mí por haberlo logrado. Claro. ¿Me explico? O sea, claro, sí. Haciendo la analogía es como, ¿qué tengo que yo dar o qué estoy dando en mi negocio que quiero hacerlo, pero no puedo y eso me frustra? Y esa sensación de frustración es como cuando vamos frenando en arena, ¿no? O sea, no hay forma. Claro. ¿Sí me explicó? Sí, claro, Sí. pero y ahorita que te estaba escuchando decir eso, ¿cómo en términos de género, ¿no? ¿Cómo nosotros como mujeres nos educan hasta esta parte en donde tú tienes que ser la que das, ¿no? O sea, tú eres la que siempre tienes que estar dando, siempre tienes que estar viendo por los demás, cómo los atiendo, ¿no? Es como el rol que tiene la mujer dentro de la sociedad, ¿no? El dar siempre. Y cómo eso también nos lleva, en términos de emprendimiento, de repente hasta llegar a un burnout, ¿no? Sí, o sea, por a un supuesto. desgaste, tanto físico como mental, porque estamos dando y dando y dando, creyendo tal vez que siguiendo esta línea vamos a obtener realmente lo que nosotros estamos buscando o estamos logrando alcanzar esos objetivos y esas metas, cuando realmente no podemos dar lo que no tenemos. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto, Elsa? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Excelente, me encanta esta pregunta. Primero, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi objetivo? A lo largo de mi experiencia me doy cuenta que pocas veces, o sea, queremos lograr cosas, pero no nos organizamos, no tenemos una agenda, no somos respetuosas de nuestro propio negocio. Sí. Yo siempre comento esto, a ver, porque si yo soy empleada y me hacen llegar, o sea, yo tengo un horario de 8 a 5, supongamos, ¿por qué si cumplo ese horario cabalmente? Y me fleto así, lo que sea, pero yo llego a las 8 y a las 5 termino. Y si no terminé mi trabajo, pues me voy hasta las 6 o 7, Claro. ¿no? Depende del nivel de compromiso de cada Claro. quien. Bueno, ese mismo respeto tendremos que tenerlo por nuestro emprendimiento. Exacto. Esto me parece fundamental, Margarita. Pero no, parece que es un tema de educación empresarial o en el por qué, si yo estoy emprendiendo, bueno, pero pues ya tengo libre mi horario,
¿no? Entonces no pasa nada si llego a las 9 o a las 10 a la oficina, si es que me voy a una oficina. Claro. O si no, pues no, porque trabajo en mi casa, ¿no? Entonces, bueno, pero primero, precisamente, porque nos multiplicamos en un montón, ¿no? Entonces, primero es el tema de la casa, del desayuno, de los niños, ¿verdad? Y luego es mi trabajo. Híjole, no, pero ya no me dio tiempo. Entonces voy a tornar y luego hago esto. ¿Qué te parece si entonces mejor respetamos nuestros tiempos? Y a ver, yo de 9 a 2 de la tarde tengo un tiempo de trabajo en mi emprendimiento. ¿Pero qué voy a hacer de 9 a 2 de la tarde? Si está, no, a ver, pues es organizar, ¿no? Los que venden algo es hacer mi lista de mis prospectos, mi prospectación, mis Claro. llamadas, mis citas, mis esto. Claro. En cuanto mi preparación, en cuanto menos pensamos, ya estamos. Y entonces ahí ya estamos dando lo que nosotros queremos recibir, que es un respeto, es el tiempo. Por ende, como consecuencia, vamos a tener una remuneración. Claro. Ajá. Pero yo quiero tener una remuneración y quiero tener todo, pero trabajo o no respeto ese negocio, el hacer la línea que me va a llevar a emprender con éxito. Ujú. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso. ¿Cómo damos lo que no tenemos? No hay manera. No hay Claro. manera. Tenemos que tener primero ese respeto hacia nosotras mismas para poder, o sea, darlo hacia todo lo demás, ¿no? Claro. Y ahorita mencionaste una palabra que creo que es clave, que es el compromiso, ¿no? O sea, como si cuando eres empleada, ahorita que estabas hablando sobre este tema, claro, por supuesto, yo soy el ejemplo vivo y perfecto de cómo, qué trabajo te cuesta salir de una zona en donde te consideras empleada, pero siendo empleada, como tú dices, sí, efectivamente, tienes ese compromiso con el lugar que te está empleando, sea una oficina, una escuela, una empresa, una fábrica, lo que sea, tú como empleada ni siquiera lo piensas. En el momento que te contratan, asumes que tienes un compromiso ya que tienes que cumplir y lo que implica cumplir ese compromiso. Como tú dices, me levanto temprano, no llego tarde, nunca falto. Incluso yo enferma iba a trabajar. Claro. Jamás pasaba ni por aquí pasaba Ujú, él, ujú. voy a hablar para decir que estoy enferma. Jamás, Ujú. porque yo sabía que si yo no iba a trabajar ese día, algo iba a suceder que iba yo a tener que trabajar el doble o el triple porque decidí, o porque ese día más bien estaba yo enferma, entonces ni siquiera lo pensaba. Y como dices tú, no terminaba el trabajo y me salía más tarde. Y tampoco lo pensaba, tampoco decía, ay, es que me tengo que quedar tantas horas. Era algo que yo ya asumía. Exacto. Y como cuando dejas eso y decides emprender, te cuesta muchísimo trabajo establecer ese compromiso Ujú, que tenías ujú, contigo misma, ujú. y no solamente contigo misma, con tu marca, con tu emprendimiento, con tu negocio. Ujú. ¿Cómo es más fácil comprometerte con alguien más que contigo misma? Exacto. Qué Exacto, impresión, qué ¿no? impresión, ¿verdad? Sí, Y tiene wow. que ver como el condicionamiento, ¿no? Porque si tú faltas a tu trabajo, pues quizá te van a descontar un día o a lo mejor te van a llamar la atención, a tu empleo, pues, ¿no? Cuando Claro, estás ajá, empleada. ajá. Pero si tú faltas a tu trabajo en tu empresa o en tu, sí, ¿qué va a pasar? Nada, Claro, pero sí pasa, por por sí supuesto pasa, que pasa. porque ya estás dejando para después. Hay algo, yo le llamo procrastinar, bueno, no es que yo le llame, yo diferencio el dejar para después o el procrastinar, ¿no? O sea, ¿qué es procrastinar? Es lo que sí te va a afectar. Claro. Ujú, afectar de alguna manera u otra, pero no lo visualizamos así. ¿Qué pasa? A ver, Elsa, voy a desarrollar una marca de ropa, ¿no? Mi hija como hobby tiene costurear y lo hace bonito y le digo, bueno, pues vamos a desarrollar una marca. Pero solo es un hobby. ¿Cuándo deja de ser hobby? Cuando entonces ella decida ponerse un horario, ajá, de que, a ver, voy a tener un stock de 3 camisas, 2 vestidos y de temporada y entonces los coloco y entonces algo, pero con un compromiso de horario, de Claro. para tal día, mi objetivo es para una semana tener tanto, mientras no va a tener
mientras no se comprometa, va a seguir siendo un hobby y no va a ser un negocio que le Claro. reditúe. Claro. Ahí está como la línea tan delgaditita de el decidir hacerlo y comprometerme dentro de un horario y mi hora de trabajo y mi agenda súper bien hecha y mis ingresos y mis egresos y llevar el control perfecto Claro. para entonces lograr lo que yo quiero. Exacto. Hay una charla de Carlos Casuga en YouTube, en donde quieras la encuentras, que a mí me encanta porque todo el mundo sabemos, ¿no? Bueno, la mayoría Carlos Casuga, el dueño de Yakult, ¿no? Ay, no sé si puedo decir comerciales, pero bueno, ya lo dije, perdón. Pero bueno, él dice, en México queremos comer de nuestro negocio desde el primer día. Claro, sí. Dice, y en Japón es después de 3 años puedes comer de tu negocio. No significa que no tengas un sueldo de tu negocio. Yo a la mayoría de las emprendedoras le digo, ¿y cuánto ganas? ¿Cuál es tu sueldo? Ujú, No, es que yo no tengo un sueldo. ujú. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo se hace? Claro, Ujú. claro. Él lo dice así en Japón, ¿no? Después de 3 años empezamos a comer del negocio. Sí, claro. Es algo, un tema de nuestra cultura. Sí, sí. Que también creo que tiene que ver mucho con esta, como dices tú, todos estos elementos que entran dentro de la decisión de emprender, ¿no? Que no te das cuenta que eso sucede hasta que realmente estás emprendiendo. Esto que decías tú de la procrastinación, ¿no? Muchas veces ni siquiera te das cuenta que estás procrastinando, ¿no? Exacto. O sea, ¿y por qué no obtengo resultados? ¿Por qué Ujú. esto no funciona? Pero si yo lo hago súper bien, como dices, cuando lo haces como hobby o cuando lo haces como sin este compromiso al que nos referimos ya de emprender, Ujú. cuando lo haces desde tu casa, porque ¿cuántas emprendedoras no empiezan así su negocio? Ujú. Como dices tú, bueno, a tu hija, por ejemplo, descubrió que le gusta esta parte de hacer ropa Ujú, y entonces se metió, me imagino que se metió a algún curso, algún taller, algún algo, y entonces empieza a buscar cómo puedo aprender, cómo me puedo capacitar, empiezo a hacer mi primera prenda, ahí está padrísima, todo el mundo me dice, etcétera. Es lo que normalmente sucede. Ujú, Y ujú. cómo de ahí empiezas a agarrar esta confianza en ti, y entonces dices, ay, pues mira, sí me salió bien porque me dijo, porque me gusta, Ujú. porque me estoy capacitando, Ujú. ¿no? Y la mayoría de las emprendedoras empiezan así, Ujú. pero ¿a qué tantos retos de este tipo como procrastinar, como la falta de compromiso que tienes contigo misma, como esta parte de organización? Tengo muy claro esta parte en donde las mujeres, si no empiezan a trabajar con ellas mismas, con sanar estas heridas, con pues con todo lo que tiene que ver con convertirse en esta mejor versión de mujer, Ujú. Ujú. es poco probable también que su Ujú. emprendimiento tenga éxito, Por ¿no? Por más supuesto. que sea un producto increíble, que todo mundo diga que es maravilloso, que quien lo prueba lo consume, si tú realmente no tienes todo, como todo este trabajo detrás, Ujú. difícilmente Ujú. tu marca y tu Ujú. emprendimiento van a Ujú. funcionar. Ujú. Pero cómo, y volvemos a lo mismo, ¿cómo te das cuenta? ¿No? Porque muchas veces estás tan metida en tu emprendimiento que difícilmente te das cuenta que no avanzas por eso. Exacto. Me encanta esto, porque mira, difícilmente te das cuenta porque siempre vamos a justificar, ¿no? Insisto, no vamos a generalizar nunca, pero bueno, Ajá. es más fácil justificar el que todo mundo tiene la culpa del por qué yo no hago las cosas o por qué Ajá. no logro mis objetivos, Exacto. ¿no? Haga responsabilizarme de mis actos o de mi propio emprendimiento y que yo soy la que algo no estoy haciendo bien Ajá. para lograr los resultados que quiero lograr. Fíjate, que quiero, no que tengo, que quiero lograr, Claro, ¿no? O sea, una cosa claro. es tengo que hacerlo y otra cosa es quiero. Y Claro. cuando es un emprendimiento es quiero. Cuando estás empleada es un tengo que, porque estoy trabajando para alguien más. Exacto. Pero cuando estoy haciendo las cosas en mi emprendimiento es quiero lograr, quiero vender tanto lo que yo emprenda, ¿no? Las salsas, la ropa, las ligas, los chunches, lo que sea. O sea, Sí. yo quiero. Y eso es Ajá. bien importante. Ahora, ¿cómo me doy cuenta? Primero, responsabilizándome. Ujú. Si yo me estoy dando cuenta que, híjole,
Y lo veo mucho en el consultorio. Dice, sí, muchas de las chicas, sí, es cierto. O sea, lo estoy dejando para después. No estoy haciendo esto. No estoy teniendo un horario de trabajo. Estoy dejando, no estoy comprometida conmigo. ¿Y por qué? Viene, y otra vez, de un tema de amor propio, un tema de autoconocimiento, un tema de no me la creo, ¿no? El famosísimo que está muy en boga, que ya no soy yo tan los términos que están en boga, pero bueno, esto existe, que es este famosísimo síndrome del impostor, ¿no? Claro. En donde sí soy, pero no me la creo, ¿no? O sea, si yo estudié tal cosa, pero entonces ahora resulta que estoy vendiendo esto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir la gente? Este es otro tema padrísimo, que la gente siempre va a hablar. Por supuesto. Siempre va a hablar, Claro. para bien o para mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bye. Hablen lo que quieran, digan lo que quieran. Yo estoy haciendo las cosas bien. Esta es mi meta, este es mi reto y lo estoy haciendo para mí. Pero no estamos acostumbradas a hacer las cosas para uno, porque las vocecitas de qué van a decir sí nos cuesta, sí nos pesa. Sí. Entonces, el trabajo de me conozco, me reconozco, porque una cosa es conocerte y otra cosa es me reconozco que soy una chingona, ¿no? Me reconozco que sí la armo, me reconozco que tengo la valentía para emprender y hacer las cosas, aunque 10,000 personas ya lo hagan, no me importa, porque yo las voy a hacer distinto. Claro. Sí, en una ocasión les platicaba en un curso maravilloso que tomé, decía mi maestra, a ver, la historia que tú vas a contar, que puede ser que ya la haya contado mucha gente, nadie la va a contar como tú. Por supuesto. Si tú vas a hacer salsas, nadie va a tener tu sazón. Si tú vas a hacer chilaquiles, nadie los va a hacer como tú. Exacto. Y esto es bien importante también. Entonces, si yo ya estoy en este conocimiento, si estoy convencida de que voy a lograr lo que quiero, que mi producto me encanta, insisto, de que doy lo que yo tengo que dar, porque ya hice un proceso de limpieza. ¿Qué es la limpieza de uno mismo? Barrer, trapear, sacudir todo, quitarme todas las telarañas, toda la lama, todo lo que ya no me sirve. Hablábamos la vez pasada de las cargas emocionales, ¿no? Exacto. Entonces, quitar todo eso. Y entonces ahora sí, con mucha ligereza, voy en mi emprendimiento con compromiso, con convicción, con amor, Márgara, porque a mí la palabra clave para hacer las cosas es el amor. Totalmente. El amor. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Así. Hago limpieza, hago un trabajo introspectivo profundo, por supuesto. Yo insisto, pues siempre en el consultorio, ¿no? Bienvenidas, por supuesto, ¿no? Entonces, haces eso y después o al mismo tiempo haces tu emprendimiento y vas a lograr todo lo que quieras. Todo lo que quieras. Yo siempre les digo, sueñen en grande. Claro. Sueñen en grande. A ver, a una chica, sueña en grande. ¿Cuál es tu máximo? Que mi emprendimiento mi producto esté en Costco. Wow. ¿Qué tienes que hacer para que o sea, qué hizo X, Y o Z, ¿no? Porque hay muchas marcas en la región que están en Costco. ¿Qué tuvieron que hacer? Creérsela. Claro. Con disciplina, mucha disciplina, con decisión, con perseverancia. Y para tener todos esos factores hay que reconocernos. Porque gente me dice, Márgara, no, es que yo no soy disciplinada. Ok, ¿qué estudiaste? Administración. ¿Cómo lograste ser ingeniera y licenciada en administración? No, pues, ¿a qué hora te levantabas? No, pues a tal hora. ¿A qué hora te dormías? ¿Cómo hacías? O sea, para haber hecho cualquier cosa, tuviste que ser disciplinada. Sí, en algún en algún grado, vaya, ¿no? O sea, tuviste que haber hecho esas cosas, pero ahí está la falta de reconocimiento. Entonces, nada más es decir, ¿es en serio no eres disciplinada? ¿Y cómo logras? O sea, o chicas súper cuidadas ¿cómo haces para estar tan cuidada? Que se nota el ejercicio, es disciplina, es perseverancia, es tener un amor sano hacia uno mismo. Claro, claro. Creo que también parte de lo que, y tú lo debes de ver todo el tiempo en tu consultorio, es esta parte también de dejarte ayudar o dejarte guiar, ¿no? Porque también creo que,
y lo hemos dicho miles de veces y lo sigo sosteniendo, emprender es de valientes. No cualquiera se avienta a emprender porque necesitas tener cierto carácter, ¿no? Como cierta estructura, esta parte que hablas de la disciplina, de todo esto, y no porque esté bien o esté mal, pero creo que sí tienes que tener pues características muy específicas para poder emprender. Y creo que también como mujeres, estas mujeres que nos atrevemos a emprender, creemos que todo lo podemos hacer solas, ¿no? Y qué importante es de repente saber que no estás sola y que al contrario, si dejas y permites que alguien más te acompañe en este camino, las cosas van a ser mucho mejores, mucho más fáciles y vas a poder alcanzar esas metas y objetivos, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿cómo puedes, más bien, cómo acompañas a las mujeres desde esta línea, desde el dejarse ayudar? Me encanta también. Ay, bueno, a ver. Esta parte es en donde tenemos que reconocer que como seres humanos, somos seres sociales. Y no hay manera. Si no tengo mal el dato, solamente los mamíferos, los seres humanos y los únicos mamíferos como nosotros los seres humanos y los ocesnos son los únicos que dependemos de la mamá los 2 primeros años para sobrevivir. Okay. Nada más. Okay. Ningún otro mamífero. Ajá. Según el dato lo tengo bien. Ajá. Entonces, desde ahí ya somos, no es un tema de depender, es un tema de gracias. Claro. Gracias porque por ti vivo, gracias porque, Ajá. gracias porque por ti pareja, por ti mamá, por ti papá, por ti hermano, yo puedo hacer porque me diste una palabra de aliento, porque me echaste para adelante, porque si estoy en una comunidad y tú te tomas el tiempo para asesorarme, y yo voy a la defensiva, es algo que yo no puedo. ¿Me explico? O sea, la persona, si va a la defensiva, no, es que sí lo hago, es que sí puedo, es que sí, ¿no? Entonces tenemos que soltar esa parte, ir con abiertas a recibir el conocimiento. Si ya lo tengo, lo refuerzo, pero si no lo tengo, bienvenido, gracias. Claro. Y cuando se agradece, lo vemos, lo sentimos, es esa sensación de hoy aprendí algo nuevo. Mis hijos cuando vean este podcast se van a reír porque siempre les digo, todo mundo, o sea, nadie, a ellos les decía de chiquitos, nunca se vayan a dormir si no han aprendido nada. Wow, entonces, de repente, a las 7 de la mañana, ¿no? Ahora un reel o algo. Hijo, mami, gracias, ya me voy a dormir, ¿no? Porque ya lo aprendí. bueno, así. Entonces, siempre. Imagínate que vayamos con esa filosofía en la vida, con esta apertura al conocimiento, al aprendizaje. Mucha gente sí lo hacemos, otra no. Pero en el emprendimiento. ¿Qué tal si me abro yo en la comunidad y digo, qué padre que estoy adquiriendo todo este conocimiento con humildad, con sencillez, con gratitud? Esos es otros factores que tenemos que tener para darlo. Y tenemos que estar bien con nosotras mismas para poderlo dar. Claro. Despertarnos y decir gracias a quien tenemos al lado o al hijo o a quien creamos, ¿no? Entonces, desde ahí ya empieza otra vez a hacer algo distinto, porque nuestro día lo hacemos diferente, porque nuestra frecuencia en ese día va a estar desde la armonía, en la gratitud, claro. ¿No? No en la defensiva. Imagínate tú que vas manejando, ¿no? En buena lid y padre, con tu música que te gusta, o vas a la defensiva. ¿Cómo te gusta más? Sí, claro. Con la música, claro, por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto. Es igualito. Entonces, imagínate que toda nuestra comunidad se abra a esta parte, decir, qué padre, qué armonía, qué bonito que estoy aquí, que tengo a un montón de mujeres chingonas a mi alrededor, que todas me suman. Claro. Y que yo puedo también sumar. Porque en esta comunidad estamos para aprender todas. Sí. Todas. Yo he aprendido un montón de mi comunidad de mujeres chingonas y estoy agradecidísima y entusiasmada con las citas que vienen, etcétera. Entonces cambia muchísimo la actitud y permea mucho más
fuerte el conocimiento para lograr lo que queremos. Claro. Porque el objetivo es que todas logren lo que quieren. Exacto. Y esto se traslapa, se va hacia todos lados, o sea, no nada más a nuestra comunidad de mujeres chingonas, ¿no? La que trabaja en una empresa, la que trabaja en casa, que es un chorro de trabajo, la que todas vivimos en comunidad al final de cuentas, Sí, ¿no? claro. La familia, la mamá, el esposo, los suegros, los amigos, todos, como somos seres sociales. Entonces, imagínate cómo sería. Lejos de pensar, uy, esta es mi competencia, ¿no? Entonces, sí, y la competencia sirve. Claro, y es que como dices, creo también tiene que ver mucho con la educación, ¿no? O sea, cómo y no la educación. Como con la formación. Exactamente, Okay. Tienes razón. Es más bien como con la formación, ¿no? Cómo poderte abrir a estas nuevas posibilidades, ¿no? A trabajar en comunidad, a formar parte de una comunidad, a voltear y ver que efectivamente, como tú dices, ¿qué tanto puedo aportar yo? Pero qué tanto me aportan a mí y desde ahí poder seguir como este camino de aprendizaje y de emprendimiento, ¿no? Y entonces sí creo que podemos empezar a lograr esto de, entonces sí puedo empezar a dar y a saber que lo que estoy dando es lo correcto o es lo que me va a seguir haciendo crecer, ¿no? Porque entonces estoy obteniendo un resultado y estoy viendo que funciona. Exacto. ¿No? Exactamente. O sea, estoy viendo los beneficios. Ajá. Siempre tenemos que tener un reconocimiento, Marta. Claro. Siempre. Claro. O sea, tú como líder de la comunidad, todas las que estamos ahí, desde los servicios o desde los productos, etcétera. O sea, por mucho que hagamos y volvemos, si no tenemos un reconocimiento de alguna manera u otra, tarde o temprano vamos Claro. a dejarlo, ¿no? Ajá. Eso es súper importante. Pero ahora, ver cuál es el reconocimiento. Voy a hacer esta analogía. En el consultorio muchas veces escucho es que nunca me dice la pareja o el papá o el hijo o quien sea, no, nunca me dice un te amo. Ok, muy bien, nunca, no. Y yo quiero sentirme querida o amada o así, ok, muy bien. Y ya, empezamos a platicar otras cosas, pues resulta que, vamos a suponer que es la pareja, ¿no? Entonces la pareja resulta que todos los días le tiene su café listo en la mañana. ¿No es una forma de decir te amo? Claro. ¿Por qué ella no puede ver eso? Claro. Porque ella tiene la necesidad de sentir o de escuchar el te amo. Ajá. Claro. Pero hay muchas maneras de decir te amo. Claro. ¿No? Una llamada, un cómo estás, un esto, el otro. Igualmente es el reconocimiento. Yo no, a ver, otra chica, no tiene el reconocimiento como tal, pero resulta que ese día vendió, en lugar de 5 productos, vendió 15. Obviamente está muy claro, ese es un reconocimiento. Por supuesto, ¿no? A su trabajo. Y a ver, es que me recomendaron, es que vine porque alguien me dijo que tú, entonces, pero si no estás en esa sintonía, si no estás con esta apertura, no lo ves, no lo disfrutas, no lo ves así. Claro. Como la chica del no me dice te amo, pero todos los días me prepara mi café. Además, mi café como me encanta. Claro. ¿No? Sí, o sea, esto está, me parece maravilloso. Claro. El poder verlo así. Exactamente. Y es que creo que de repente nos falta un poquito esa apertura a cambiar la manera en la que vemos las cosas, ¿no? Porque estamos, como tú dices, estamos esperando que todo sea como yo creo que debe de ser. Exacto. ¿No? A mí me pasa mucho en las asesorías mensuales, que es 1 a 1, me pasa mucho esto en donde empezamos a hacer un análisis de todo el trabajo que se ha estado haciendo durante el mes y cuáles son los objetivos y las metas a alcanzar. Y cuando terminamos de hacer ese digamos que ese recuento, la gran mayoría dicen, ay, pues nunca me había dado cuenta que había yo logrado esto, o nunca me di cuenta que llegué a esto, o es que este mes casi no hice nada, o este mes no obtuve ningún beneficio.
y cuando nos sentamos a analizar, salen 5 o 6 Exacto. beneficios Bien. que ni siquiera había visto, Claro. ¿no? claro. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para nosotros poder abrir esta visión o este nuevo campo hacia todo lo nuevo que muchas veces dejamos de ver y que puede ser una diferencia impresionante hasta de cómo te cambia tu humor, de cómo te cambia relacionarte con los demás, de cómo ves el mundo? ¿Cómo le podemos hacer para cambiar esa perspectiva? ¿O desde dónde partes? ¿Desde dónde partes? Voy a volver un poquito a lo que iniciamos, desde hacer esa limpieza. Okay. Imagínate tú que tienes un montón de ganas de hacer tu emprendimiento. Ujú. Pero tienes a tu lado a una persona que es sumamente castrante o que violenta, ¿no? Y que vas normalizando esa violencia, tanto física como verbal, pero sí va como cortando esas alas, condicionando el comportamiento, ¿me explico? Porque si yo estoy emprendiendo y si quiero hacer las cosas muy bien, pero tengo alguien que me dice, ay, tú no sabes hacer las cosas bien, nunca lo vas a lograr, ¿no? Lo hablábamos. O de alguna manera que es como sin querer queriendo te va poniendo el pie y no te das cuenta porque estás acostumbrada o porque así te trataban anteriormente, o sea, papá, lo que sea, ¿no? Y lo normalizas, pero sí te duele, pero no validas esa emoción de dolor, de cansancio, de hartazgo, que es sumamente desgastante. ¿Cómo lo vas a poder hacer? Pero si tienes al lado a alguien que te dice, venga, tú puedes, o mejor no tienes a nadie al lado, ¿no? Claro, pero te das cuenta. claro. O por ejemplo, la chica, la mujer que tiene que lidiar con su papá, con su pareja alcohólica. No, bueno, pero pues algún día va a cambiar, ¿no? No. Sí, O sea, es una enfermedad. Y como tal, tiene que curarse. claro. Pero no va a curarse si le dices, ah, ya deja de tomar. Entonces, cuando mueves esas cosas y empiezas a limpiar y sabes y haces consciente que sí afecta a tu comportamiento para lograr ser y querer estar en donde quieres estar, entonces lo vas a hacer. Mientras tanto, es muy complejo. Claro. A esas limpiezas me refiero, a ese trabajo profundo, igual para valientes, para que entonces te des cuenta que puedes fluir en armonía y estar bien. Bien contigo, bien en el amor, bien con mucha espiritualidad, con mucho amor, insisto, hacia uno mismo, y entonces puedes dar el amor hacia los demás, Claro. hacia tu trabajo, hacia todo, pero tienes que quitarte eso. O sea, yo hablo ahorita de una pareja, pero hay un montón de cosas. Sí, claro. ¿Cuántos factores no hay allá afuera que son los que te detienen y que no te das cuenta? Y no te das cuenta. ¿No? Porque son parte de ti, de tu rutina, de lo que has Son vivido, de lo parte que de- conoces. Sí, o también yo escucho hace no mucho tiempo una chica me decía que en su primer matrimonio llegó con el ojo morado a su casa. Ujú. Y su mamá le dijo, pues Claro. tú decidiste casarte con él. Así es que te regresas. Aquí ya no tienes lugar. No te estoy hablando de hace no mucho tiempo. Esto sigue pasando. Entonces, ¿eso tú crees que es un condicionamiento del comportamiento o no? Sí, claro. Claro, por supuesto. Claro. Entonces, imagínate el trabajo de esta chica, donde decir, no, mamá, gracias, no voy aquí, pero tampoco allá. Y entonces Claro. empiezo a hacer las cosas para mí conmigo, o sea, lo digo a propósito, el pleonasmo, o sea, soy redundante, pero, y entonces empiezo a hacer las cosas. Hoy es una chica imparable, Claro. en su éxito profesional, con ella misma. ¿Me explicó? Claro. Imagínate el trabajo. Sí, claro. Es que creo que hasta que realmente lo vives, ¿no? Hasta que realmente empiezas como a escarbarle, ¿no? Ahí, como a abrirte, a pedir ayuda, a aceptar esa ayuda y estar dispuesta a trabajar como todas esas
todos esos condicionamientos que Ujú. todos, absolutamente todos traemos, ¿no? Claro. Y yo creo que lo más padre o lo que para mí, en mi caso, ha sido como, pues sí, como lo más disfrutable son estos resultados, ¿no? ¿Cómo? Es, ¿Cómo de repente dices, es que no es magia? no. Pareciera como magia, ¿no? Sí, Porque en el sí. momento que sucede dices, ay, wow, Ujú. sí se pudo, sí se Sí. dio. Y empiezas a analizar y hay un trabajo bien importante atrás Ujú. que te ha permitido llegar hasta ahí y obtener esos resultados, ¿no? Claro, por supuesto, que es mucho trabajo. Sí, Pero ¿qué pasa si sabes que ese trabajo tiene un objetivo? sí, O sea, este trabajo, lo estás haciendo porque hay un objetivo. claro. Pero si no hay un objetivo, vas por la vida como un velerito sin rumbo. Y eso es muy, muy desgastante. Sí, Esto también me parece fundamental en la persona que emprende. ¿Por qué? Porque imagínate que vas por la vida de verdad. Yo me acuerdo mucho cuando voy a hacer un paréntesis, cuando mi esposo y yo recién casados, pues teníamos un objetivo muy claro. Eh, Íbamos por la vida tan felices, pero ujú, tan felices de verdad. O sea, en camión, ¿no? En transporte urbano, caminando, pero éramos felices de verdad. O sea, había mucho trabajo, hacemos mucho esfuerzo, pero el día que logramos el primer objetivo de nuestro matrimonio, era una felicidad absoluta. Ajá. Ahí me queda, aprendo desde ahí hace muchos años, pero obviamente está muy fundamentado, que siempre que tienes un objetivo, ujú, te genera todo lo que te tiene que generar para estar feliz. claro. Un objetivo con el que tú vibras, Ujú, con el que tú estás satisfecha. Pero hay un tema, Margara, en donde no nos creemos o no nos sentimos merecedores, que tenemos que vivir felices, satisfechos, en armonía, sí, contentos. sí, No sí, nos la creemos, no nos sí, creemos que tenemos que vivir así, que está sí, padre vivir así. sí, Porque no tenemos que vivir en el conflicto, en el nada, tenemos que vivir en la armonía, en el buena lid, en el disfrutar, en el de sentarte y disfrutarte tu tacita de café. ¿Por qué no hacerlo? Porque hay estos factores negativos que no nos damos cuenta, pero sí contribuyen a no lograr esta armonía con nosotras mismas. Entonces, claro. cuando empezamos a quitar estos factores que no nos vienen bien, ujú, que es una decisión sumamente personal, entonces vamos a lograr toda estos objetivos que nos van a generar esta satisfacción, esta felicidad y este bienestar. Y ese es el buen vivir, Claro, ¿no? claro, claro. Y como dices tú, no te la crees, ¿no? No O te la sea, crees. no crees que realmente puedes vivir así, Sí, ¿no? claro. Porque llevas tanto tiempo viviendo de otra manera que crees que esa es la manera adecuada, Sí, ¿no? exactamente. Y que imagínate que te diga, pues sí, o sea, esta es tu historia, ¿no? Y la puedes contar desde lo triste que lo has vivido, pero Ujú, una vez que trabajas en tu historia y que la vas acomodando y percibiendo de una manera distinta porque haces un trabajo muy profundo contigo, tu historia empiezas a ver que también tuvo su lado súper bonito, en donde por esa historia estás donde estás o claro, logras lo que quieres lograr o claro, estás en el camino de lograrlo. claro. O sea, esto es maravilloso, Sí, sí, sí. ¿no? Es increíble y creo que si todo mundo supiera que esos resultados van a ser como de esa manera tan increíble y tan mágica, todo mundo estaría dispuesto a transitar por ese camino, ¿no? Al Porque, menos lo sufrirías menos, probablemente, o al menos esperanzadoramente, ¿no? O sea, ajá, por supuesto, yo en el consultorio tengo chicas que llegan después de una ruptura súper dolorosa, cosas muy fuertes, y si yo les digo, sé que te está doliendo, porque de verdad duele. Yo les digo, claro, duele hasta el claro, tuétano. ajá, Y cuando estás en un dolor de esa magnitud, no te imaginas que va a pasar. O sea, te quedas como si esto fuera para siempre. Estás pensando que esto nunca va a pasar, esto es para siempre. Entonces digo, el día de mañana va a llegar a tu vida alguien
mucho mejor. Y no es que llegue como magia, es que esto que está viviendo ella, lo vamos a tomar para que ella logre ser mejor persona todavía. Claro. Ajá. Y entonces, como va a estar en un nivel más alto de en ella misma, en armonía, en sintonía, en energía, en conocimientos, en todo, entonces lo que va a llegar hacia ella es alguien que vibre en esta sintonía, en esta frecuencia, Claro. pero ya no aquí abajo, acá Ujú. arriba. Claro. Entonces, hoy, y te lo puedo, o sea, tengo muchos casos así, de que entonces voltean a ver, por ejemplo, a Alex, decir, ay, nada que ver, ¿no? Con este que ahora está increíble. Claro. Y decía, hay chicas que me dicen, ni siquiera sabía, Elsa, que el amor se vivía así. Ni siquiera sabía que podía existir el amor desde me tratan tan bonito. Claro. Ajá, porque fíjate, esto es justo lo que le estamos hilando con lo que acabamos de hablar hace ratito, en donde no nos sentimos merecedoras, en donde tenemos al lado. Es que es tan importante con las personas con las que nos rodeamos No, totalmente. para poder sí. hacer las cosas. Sí, sí, Ujú. sí. Por eso estoy hablando de esto, porque es parte de todo. Claro, que tiene mucho que ver con esta parte de comunidad, ¿no? Mucho. Como decíamos, es que es bien diferente, o sea, sí, efectivamente, el camino del emprendimiento tiene que ver con tramos tal vez del camino en los que efectivamente tienes que caminar sola, Ujú. porque emprender Ujú. tiene que ver con tu esencia, Ujú, ¿no? ujú, Como ujú. decíamos, con lo Con tu que tú objetivo, realmente con tu- quieres, sí. con cómo lo quieres. Ujú. Tu marca tiene que tener tu esencia, tu Ujú, producto tiene ujú. que tener, o tu servicio Ujú. tiene que tener tu esencia. Y esa esencia tiene que ver también con un tramo del camino Ujú. en el que tú sola tienes que Ujú, caminarlo para ujú. poder llegar a eso, ¿no? Ujú, ujú. Pero como también es, yo creo que de las cosas más importantes, rodearte de esta comunidad de personas que te van a ayudar a crear esta mejor versión de ti y a caminar Ujú. este camino a través de su acompañamiento, de su experiencia, de todo esto, que tiene que ver también con lo que tú aprendes de ellos, pero lo que tú también puedes Aportas. aportarles a ellos. Claro. Por eso es tan importante y digo, lo hemos escuchado muchas veces esta parte en donde dicen que tú eres las 5 personas, tu círculo de 5 personas más cercanas, ¿no? Ujú, O sea, que ujú, si tú ujú. realmente llegas, haces un alto y te pones a analizar esas 5 personas que tienen influencia sobre tu vida, Ujú. efectivamente tú eres esas 5 personas, Ujú, ¿no? ujú. Es proyectivo, sí. Claro, Ujú. entonces, ¿cómo es importante aprender a caminar rodeada de personas que te van a hacer crecer y que te van a hacer, Que te suman, que te suman, que claro, te aligeran la claro, carga. claro, Imagínate una de estas tremendas vigas, o ¿cómo se llama? No, no se llaman vigas, otra vez está en 5 de febrero, ¿no? Sin toda Ajá. lo que lo sostiene. Ajá, Entonces, ahí se reparte la carga, ¿no? Por eso es claro, esta obra magnífica. Entonces, imagínate que no, que sí, nada más con una. Entonces, lo sí, que hacemos en la comunidad es repartir la carga, ¿no? O exacto, sea, sí estoy yo, pero estamos muchas personas con las que yo me puedo recargar o me puedo apoyar para lograr algo. claro, Ujú. claro, Si lo vemos así, es completamente distinto. Entonces, totalmente. abrirnos y decir, ok, yo me pongo la empatía, ujú, el ser, sí empático, pero también sumamente comprensivo en el sentido de qué está pasando hoy con Márgara. Me explico, o sea, Márgara está dando su mejor esfuerzo y yo no me pongo en el qué está recibiendo Elsa, sino cómo apoyo para que Márgara, ajá, llegue a más personas. Me desprendo un poco de mí, Ujú, ajá, y lo hago para ti porque somos comunidad. claro, Ajá, entonces la otra chica que está empezando y está con su marca y está dando su mejor esfuerzo, ¿cómo hago para que ella, ajá, logre llegar a más personas en mi medio, en mi ámbito? Entonces en una reunión, entonces comparto su contenido, entonces le doy like, entonces la una recomiendo, sí, claro. semillita, una semillita que va sumando.
Sí, y hacemos un costalote, ¿no? Eso es Sí. comunidad. Sí. Eso es comunidad. Sí, sí, sí. Saber que todas estamos en el mismo camino para lograr algo. Claro. Está increíble. Sí, está padrísimo. Y algo que acabas de tocar que creo que también es muy importante y que, bueno, es un tema que también nos dará en algún momento para seguir hablando de También. los miles y miles de temas que seguramente van a quedar sobre la mesa, pero esta Ujú. parte de empatía, ¿no? Como tampoco nos enseñan a ser empáticos. No, la verdad es que no, y hay conceptos de empatía que no son, ¿no? O sea, Ujú. no es como, pues me pongo en los zapatos de Elsa. No, en mis zapatos no te Sí, puedes poner no, porque además no, yo calzo no. muy grande, o sea, Claro. no, o sea, no No, hay y por más manera, que quieras, no lo vas a poder hacer no hay nunca. formas, No, ¿no? no. ¿Estás de acuerdo? Ajá. A ver, ¿qué sí podemos hacer? Ujú, yo que conozco, por ejemplo, a Márgara, ujú, y sé que Márgara hoy necesita esto desde mi perspectiva. Oye, Márgara, ¿esto sí o no? Sí, órale, va, perfecto. Punto, se acabó. Ya sumé. O al revés, ¿no? Claro, O con quien sea de la comunidad. claro. Ujú. Eso hace que la vida sea más bonita. Y cuando Totalmente. recibimos cosas para que la vida ponemos un granito de arena para que nuestra vida sea más bonita, entonces sumamos. Claro, claro, Entonces sumamos. claro. Pero tenemos que trabajar en ello. Claro. ¿Y cómo se vuelve una cadenita, ¿no? Que Ujú, solita se va dando. ujú. Porque claro, si yo recibo empatía de tu parte hacia mí, aunque yo no la distinga como empatía o que yo diga, ay, sí, es que Elsa lo está haciendo porque me quiere, no sé, ¿no? O sea, yo solamente recibo lo que tú estás haciendo por mí, en algún momento voy a querer hacer lo mismo por ti, ¿no? Claro, o por alguien más. O por alguien Ajá, más, claro, ajá. porque en algún momento lo hicieron por mí Claro. y tal vez no te lo puedo regresar a Claro. ti como yo quisiera o como las circunstancias se dan o las situaciones o lo que sea, Claro. pero lo voy a replicar con alguien más porque Claro. eso también es parte de la naturaleza Claro, humana, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, Por eso está increíble y de repente se va haciendo una cadenita sin querer, Sin, ¿no? sin querer queriendo, ¿no? Sin querer queriendo. Sin querer Exactamente. queriendo se va haciendo esta cadenita Exactamente. que va haciendo que se arme una energía positiva, no tóxica, no, uy, sí, qué padre, todo está bonito en la vida. No, no es cierto. Hay muchas cosas muy complejas. Claro, Pero hay que trabajar en eso. claro. Ajá, para hacer que pasen cosas bonitas, para hacer que Exacto. sucedan cosas buenas, como dice Exacto. en el libro de Marian Rojas Estapé, ¿no? Por supuesto, Exacto. tenemos que hacerlo. Sí, claro. Tenemos que Claro. hacerlo. Ok. Pues muchas gracias, Elsa. Se nos fue volando. Volando. Se nos fue volando el tiempo pero qué importante seguir trabajando y poniendo estos temas sobre la mesa y seguir abriendo y haciendo conciencia sobre lo que realmente es importante para seguir alcanzando todas las metas y los objetivos Por que supuesto. como emprendedora tienes, ¿no? Claro, por supuesto. Muchas gracias a ti, con toda la buena intención, que esto se replique, que llegue a toda la gente que necesita llegar para que cada vez seamos más mujeres chingonas. Claro. Muchas más mujeres chingonas. Claro. Pues Ujú. muchas gracias, Elsa. Gracias a ti. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.